Al principio, no sabía qué estaba pasando. Todos estaban de pie en una fila recta hasta que el niño que estaba a su lado comenzó a jadear y a ahogarse con su propia bilis. El niño se desplomó en el suelo, se retorció y arrojó la cabeza al suelo. La sangre salpicó por todas partes y pronto llegaron los limpiadores para ocuparse del cuerpo mientras todos observaban horrorizados lo que había ocurrido. Los niños se quedaron mirando y algunos de ellos se alejaron lentamente del rastro de sangre que ahora estaba presente en el suelo. Todos menos uno era un niño de cabello castaño que miraba inexpresivamente la macabra escena sin ninguna emoción visible. No se atrevía a preocuparse por el niño que se había caído. Después de todo, aquellos que no podían soportar la presión estaban condenados a sufrir las consecuencias, esa era su ideología. Solo se centró en sí mismo y cortó todo, colocando un muro entre él y todos los demás. Miró sus pequeñas manos y se preguntó si la sangre que a veces todavía veía en ellas era real o una invención de su psique rota. Se le encargó que luchara contra un grupo de guardaespaldas y le preguntaron si quería usar un arma. Eligió un bastón de metal, lo balanceó un poco y su cuerpo se movió con el impulso. Tomándose un segundo para estabilizar su forma, cargó contra los guardias, quienes se rieron como si estuviera siendo gracioso. Al poco rato, nadie se reía mientras aplastaba la cabeza de uno de ellos con repetidos golpes en el lóbulo frontal. Literalmente, se había formado un valle donde habían caído sus golpes y se escuchó un grito de dolor del hombre muerto. Sin embargo, eso no detuvo al niño, ya que su conteo de objetivos se redujo en 1. 10 segundos después, el siguiente hombre recibió un golpe en la cabeza con la porra que le atravesó el costado. Al ver lo que había ocurrido en el lapso de medio minuto, los otros hombres contratados entraron en acción. Pero fue inútil, ya que el niño se encogía de hombros ante cada golpe y seguía adelante. No importaba cuán magullado estuviera su cuerpo, no se detenía, no podían detenerlo. Unos minutos después un grupo de científicos entró corriendo a la sala de entrenamiento y lo apartó de los 7 cadáveres que le quedaban. Sus brazos y ropa estaban todos cubiertos de sangre y el bastón en lugar de ser oscuro era rojo y goteaba más sangre. Le gritaron con horror y le preguntaron por qué hacía todo eso. Sin embargo, después de que él respondió, todos se apartaron de él. Me dijiste que me deshiciera de ellos, así que cumplo mis órdenes. Descubrió que era hábil con los cuchillos y las espadas en general. Si bien todavía prefería lanzarlas con las manos, le gustaba lo efectivas que eran las dagas. Pequeños, fáciles de usar y rápidos para asesinar objetivos. A veces se encontraba practicando con ellos cuando estaba en su habitación o aburrido y no tenía nada que hacer. La espada bailó entre sus dedos con elegancia y pronto encontró el camino para ser arrojada contra la pared. Desafortunadamente, rebotó sin hacer daño y se hizo añicos en el suelo. Suspirando, el chico recogió los pedazos y los tiró a la basura y decidió salir de la sala común. O más precisamente de la suya, ya que era el último que quedaba en pie. Los últimos 4 cayeron muertos hace un mes por heridas internas, dejando a Yanokuji solo en este infierno de paredes blancas. Todos ellos han estado juntos desde el principio. Desde el momento en que su cerebro pudo retener recuerdos con precisión, fue consciente de que había otros con él. Su generación entera estaba compuesta por 40 niños que se vieron obligados a realizar tareas que nunca debieron haber estado obligados a hacer. Después de eso, habían pasado 10 años y después de su 13º cumpleaños, él era oficialmente el único sobreviviente restante de la 4ª generación demoníaca. Abandonado completamente a su suerte con un contacto mínimo y una interacción humana. En ese momento, Kiyotaka solo tenía 2 sueños, uno nacido desde el fondo de su propio corazón y el otro cargado sobre sus hombros por sus compañeros desaparecidos hace mucho tiempo. Y así, el adolescente se sentó solo en su habitación y observó las paredes blancas mientras su mente formulaba un plan de escape. Sabía que tarde o temprano tendría una oportunidad de seguir su corazón y alcanzar las estrellas. Le habían dado su última prueba de fuerza para ver qué tan poderoso se había vuelto físicamente mientras estuvo bajo su cuidado. Los médicos no querían ver su destreza mental ni su capacidad para resolver problemas. Todo se les hacía agua a la boca al pensar en ver qué clase de monstruo habían creado. Y así, un día, lo gasearon en su habitación y lo enviaron a una isla remota mientras estaba inconsciente. Cuando despertó, Ayano-Kouji sintió la arena caliente en su piel y la abrasadora presión que intentaba derretirlo. El joven adolescente miró alrededor de la playa y lo único que encontró fue una carta con una pistola al lado. Sobrevive durante un mes para demostrar tu valía. Te dan una pistola con una sola bala dentro, nada más que la ropa que llevaba puesta y armado con el arma. Con la determinación de sobrevivir, viajó a los bosques de la isla y se preparó para sobrevivir. Y así fue como pasó sus siguientes 31 días de infierno. Luchando por sentarse en la cima de la cadena alimentaria, para asegurarse solo por sí mismo. Los médicos llegaron después de que se cumpliera su condena y, cuando bajaron del barco, lo encontraron sentado en la playa con sangre seca en toda su ropa y manos. Kiyotaka tenía numerosas cicatrices en el cuerpo y una chaqueta rota, pero lo que les pareció más aterrador fue que el arma no había sido utilizada, todavía tenía una bala dentro. A partir de ahí, todo el personal dentro de la sala blanca supo que se había creado un verdadero monstruo y que su proyecto finalmente dio frutos. Lo que no sabían es que, aunque adiestres a un lobo, lo invitas a entrar en tu casa y que es solo cuestión de tiempo antes de que te arranque la garganta. El altavoz de la sala de clase D cobró vida con un efecto de sonido relajante mientras una voz femenina robótica emitía un anuncio. Estudiante Ayano-Kouji Kiyotaka, de primer año clase D, por favor, venga a ver a Chabashira Sensei en la oficina de la facultad. Breve y conciso, sin extenderse innecesariamente.
El estudiante desinteresado en cuestión se levantó y salió del aula mientras la mayoría de sus compañeros lo miraban con curiosidad, preguntándose por qué le habían pedido que visitara a su profesora titular. Ayano Kouji, ¿sabes por qué Chabashira Sensei pregunta por ti? Kushida Kikyo habló e inclinó la cabeza hacia un lado mientras más personas expresaban sus preocupaciones. ¿Cómo voy a saberlo? Sin molestarse en formular una respuesta adecuada, respondió secamente y se fue antes de que alguien pudiera intentar detenerlo. Abrió la puerta corrediza y salió antes de cerrarla detrás de él. Un suspiro fuerte escapó de sus labios porque estaba seguro de que más personas le estarían prestando atención. ¡Qué engorroso! Con las manos en los bolsillos, se abrió paso por los pasillos que poco a poco se iban volviendo más concurridos y llegó al siguiente nivel gracias a las escaleras. Sé que no he hecho nada malo ni inmoral. A menos que estar en la habitación de Arisu fuera algún tipo de delito secreto del que no estuviera al tanto, pero entonces el presidente probablemente me hubiera expulsado él mismo. Sin estar seguro de qué esperar, cuando llegó a la oficina de la facultad, se detuvo en una máquina expendedora y se compró una bebida. Después de pagar la cantidad correspondiente, una lata salió de su lugar y cayó, golpeando el panel de vidrio de la exhibición al caer. Arrodillándose, agarró su bebida y con un movimiento de su mano abrió la tapa. Una pequeña cantidad de la bebida carbonatada se derramó cuando Ayano Kouji dio un golpe. No sabe tan mal. Bebió rápidamente el líquido y se dirigió al segundo piso, donde buscó la puerta correspondiente. Pidió orientación a un estudiante de último año y le indicó el final del pasillo, donde encontró una placa con el nombre Oficina de la Facultad. Golpeó la puerta y esperó a que alguien la invitara a abrirla. Desafortunadamente, la primera persona que vio fue el maestro que esperaba ver. En cambio, fue el borracho que siempre parecía tener resaca cuando daba clases. Un audible TCH escapó de sus labios mientras dejaba la puerta abierta por si algo pasaba y se aclaró la garganta. Disculpe, ¿está Chabashira Sensei aquí? Oh, Dios mío, ¿estás buscando a Sae-chan? La profesora de cabello rosa atravesó la sala en 4 impresionantes zancadas y lo miró directamente a los ojos antes de recorrer todo su cuerpo. No esperaba que llamara a un chico como tú, pero puedo ver por qué, si estuvieras en mi clase, nunca te perdería de vista. Gracias a Dios que no lo soy, sería una experiencia miserable. Ocultó sus verdaderos pensamientos y asintió, adoptando la personalidad de un adolescente abrumado por la belleza. Simplemente debes decirme tu nombre, soy Oshinomiya Chie. Tu profesora de aula y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Incluso nos llamamos Sae-chan y Chie-chan. Luego invadió su espacio privado y comenzó a tocar sus músculos y a envolverlos con sus manos. Fascinante, ¿y ahora quién preguntó? Ayano Kouji ahora estaba considerando simplemente arrancarle el brazo. Estaba claro como el día para él que la mujer mayor no tenía intención de dejarlo solo y su contacto se estaba volviendo desagradable e invasivo. Un simple agarre le permitiría dislocarle la muñeca, o incluso partirla por la mitad con suficiente fuerza. Aunque él personalmente se inclinaba porque le arrancaran el brazo de su lugar. Y estaba a punto de hacerlo cuando sus manos comenzaron a descender y acariciar su costado. Así que has elegido la muerte. Sus ojos se enfriaron y los músculos de sus manos se tensaron cuando decidió atacar y agarrar su cuello antes de detener todo el flujo de sangre. Sería demasiado fácil aplastarle la tráquea y deshacerse del cuerpo, pero las cámaras en todas partes pusieron un freno a esa vía. Colocó su pierna izquierda un poco hacia adelante y golpeó con mayor impulso mientras su cintura seguía la corriente. O lo habría hecho. Chabashira Sae acudió en su ayuda y le estrelló el portapapeles en la cabeza a Chie. ¿Qué crees que estás haciendo con mi estudiante, alcohólica? El impacto hizo que la profesora de la clase B soltara a Ayano Kouji y cayera hacia atrás con lágrimas en los ojos. Ese Sae-chan. ¿Por qué harías eso? Fue interrumpida por otro golpe y salió corriendo de la habitación. Hay una chica esperándote afuera, así que lárgate. Chabashira la hizo salir de la oficina y cerró la puerta, dejándola solo a ella y a Kiyotaka dentro. Lamento su comportamiento. ¿Bebes té? Perplejo por la pregunta, respondió asintiendo. ¿Por qué me has llamado aquí, maestro? De repente, le pusieron en las manos una taza de agua hirviendo con una bolsita de té dentro y se las quemó levemente. Ve directo a la cocina y espera allí, fuera de la vista. Si haces el más mínimo ruido, te expulsarán antes de que acabe el día. Un profesor no debería poder utilizar expulsiones como esa y utilizarlas como arma de esa manera. Sin mostrar ninguna reacción externa, se dirigió a la cocina, bastante grande, y esperó allí en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que alguien tocara a la puerta y entrara en la oficina de la facultad. Orikita Suzune, ¿en qué puedo ayudarte? Ayano Kouji escuchó a Sae hablar, pero no se atrevió a echar un vistazo a lo que estaba sucediendo. Seré franca, Chabashira Sensei, ¿por qué me colocaron en la clase D? La actitud imponente y sin tonterías de Suzune brilló mientras intentaba tomar el control de la situación. Eso es muy franco. Esto no le va bien a Orikita. Si bien la mujer más joven era definitivamente inteligente, carecía de la experiencia y el conocimiento para ir en contra de alguien como su maestra que claramente conocía a los entresijos de la escuela. Voy a preguntar una vez más, ¿por qué me asignaron con tanta gente cuando soy excelente en todo lo que hago? Sé que resolví la mayoría de las preguntas de ingreso a la perfección con solo unos pocos errores menores, y tampoco cometí ningún error durante mi entrevista. Aceptaría si no hubiera pasado la selección para la clase A y hubiera quedado en la clase B, pero no puedo aceptar de buena fe mi ubicación en la clase D. Estoy de acuerdo contigo mismo, Orikita, pero tienes razón.
De todos los estudiantes de primer año, lograste ser el tercero con la puntuación más alta gracias a tu respuesta ejemplar, y tus puntuaciones fueron muy cercanas a las de los dos mejores estudiantes que estaban por encima de ti. Eso en sí mismo es un gran logro. No solo eso, sino que también pensamos muy bien de tu entrevista. Te comportaste como un adulto apropiado. Profesional en tu conducta, con un ideal claro y argumentos bien pensados. En general, no hubo nada malo y te evaluaron muy bien. Si es así, ¿por qué sigo en la clase de no en la? Tanto Ayano Kouji como Chabashira negaron con la cabeza porque todavía no veía el panorama completo. Orikita Suzune, estás mirando un bosque y solo ves los árboles. Sae Chabashira tomó su propia taza y tomó un pequeño sorbo e hizo una mueca ante el sabor a mantequilla. Consideró tomar un poco de azúcar, pero rápidamente recordó quién estaba en el área de la cocina. No puedes hablar con acertijos, profesor. La hermana menor del presidente del consejo estudiantil había llegado a su punto de ebullición mientras sentía que seguían dando vueltas en círculos. Dice ser muy inteligente, pero una declaración tan simple te deja perplejo. Bien, si quieres saber, tu ubicación en la clase de no es infundada ni carente de fundamento. Pero si quedarte en el último lugar no te conviene, ¿por qué no intentas llegar a la cima? Los ojos de Ayano Kouji se entrecerraron mientras reunía las piezas del rompecabezas y también hizo una mueca. Interesante idea, pero a menos que Orikita cambie su postura y madure, cualquier cooperación terminará en un fracaso. Eso es imposible, con la forma en que está estructurada nuestra clase y quienes están en ella, no hay posibilidad de llegar a la clase A incluso si tuviéramos 100 años para hacerlo. Imposible, ¿dices? Sae se rió secamente y negó con la cabeza. Contrariamente a lo que crees, tengo a alguien que puede darte una pista sobre cómo alcanzar el primer puesto. Si no sales de ahí, haré que te expulsen, gritó Chabashira mientras bebía rápidamente el resto de su bebida. Ayano Kouji decidió que la situación solo podía empeorar si se quedaba y optó por terminar la conversación de manera oportuna. Los maestros no tienen la autoridad para expulsar a los estudiantes, primero tendrían que presentar una queja. Sus palabras fueron recibidas con un resoplido seco y una sonrisa por parte de Sae y unos ojos muy abiertos por parte de Suzune. Ayano Kouji, ¿por qué estás aquí? ¿Estabas escuchando nuestra conversación? ¿No escuchaste que me llamaron antes? Respondió burlonamente en su cabeza. Estaba siendo atacado por una abominación borracha y nuestro maestro me rescató. Chabashira soltó una carcajada al oír su descripción de Chie. Bueno, en eso no te equivocas, Ayano Kouji. Pero también está aquí porque es un estudiante muy interesante y probablemente mucho más inteligente que cualquier otro en esta escuela. Por favor, no diga nada innecesario, profesor. Chabashira negó con la cabeza ante la actitud que Orikita seguía mostrando. Entonces, ¿qué tal esto? Se inclinó hacia un lado y agarró una carpeta llena de papeles. Lo diré una vez más, eres un estudiante interesante, Ayano Kouji Kiyotaka. Ella filtró los clips y arrojó 6 hojas de papel sobre la mesa. 50 puntos en japonés. 50 puntos en matemáticas. 50 puntos en inglés. 50 puntos en estudios sociales. 50 puntos en ciencias y un salto a exactamente 75 puntos en la prueba corta reciente. ¿Sabes lo que significa esto, Orikita? Suzune, atónita, cogió los papeles y miró las respuestas. Es una coincidencia bastante aterradora, pero nada concreto. ¿En serio? Sae levantó una ceja y continuó. Entonces mira tanto el examen de matemáticas como la parte de matemáticas del examen reciente y ve si lograste resolver la última pregunta correctamente. Pasaron unos segundos y la sorpresa se apoderó del rostro de la chica de cabello negro, sus ojos miraban fijamente a Ayano Kouji. ¿Cómo hiciste? ¿Puedes ver la verdad ahora? Él es el tipo de persona que decide sentarse en lo más bajo de la cadena alimentaria, sabiendo que es completamente capaz de ocupar el primer puesto por sí mismo. Te hace preguntarte qué pasa por su cabeza. Chabashira se puso de pie y tomó todos los papeles de la prueba antes de poner una mano sobre su hombro. Espero que ahora puedas ver el pequeño rayo de esperanza de que esta clase llegue a la cima. Después de eso los hizo salir de la habitación y los dejó con sus propios pensamientos. Kiyotaka no iba a mentir. Corrió. Decidió dejar a Orikita atrás y asegurarse de que no pudiera seguirlo. Tomó algunas curvas dudosas y la perdió en su camino al centro comercial. Tras unos cuantos giros bruscos y escondiéndose en las sombras, pronto consiguió deshacerse de su cola. Ayano Kouji entró al centro comercial y suspiró mientras sacaba una pequeña lista de compras. Ella me va a acosar mañana hasta que me quiebre. ¿Qué molestó? Bueno, ese problema tendría que dejarse para mañana Kiyotaka, ya que el Kiyotaka de hoy estaba ocupado comprando ingredientes para otra cena con Arisu. Estaba molesto por lo que Chabashira Sensei le hizo, pero no necesariamente arruinó todo. De hecho, el cambio fue bienvenido, ya que ahora estaba en contacto directo con la hermana menor Orikita. Pensó en una forma efectiva de hacerla dependiente de él antes de intentar asegurarse de que escapara de su propia jaula. Si bien al principio parece contradictorio hacer que algo dependa de él solo para quitarle eso y dejar que crezca, Ayano Kouji lo encontró mucho más gratificante a largo plazo. No solo entrenaría a un peón perfecto que ni siquiera estaba al tanto de sus planes, sino que una vez que ella se convirtiera en una persona independiente y fuerte, lo vería como un buen amigo y una fuente confiable de fibra moral. De esa manera, tendría un líder títere eficaz instalado en su lugar que guiaría la clase como quisiera. Solo necesitaría lucirse unas cuantas veces para salir con una luz positiva, pero él es Ayano Kouji Kiyotaka y la grandeza se fabricó dentro de él. No había nada que no pudiera lograr una vez que se lo tomara en serio. Ah, ¿eres tú Ayano Kouji? Kiyotaka giró la cabeza hacia el orador y vio a Hashimoto saludándolo con un gesto de la mano. No esperaba verte aquí.
¿También estás buscando algo en oferta? Los dos se dieron la mano y entraron en la gran tienda de comestibles del centro comercial. Ambos agarraron pequeños carritos para llevar sus compras antes de entrar. Sí, ya que comenzó el nuevo mes y recibimos nuestra asignación de puntos en nuestras cuentas, decidí comprar algunos ingredientes para el resto de mi semana. Por cierto, buena predicción. El estudiante rubio de la clase A tomó una botella de leche del refrigerador y la puso en su carrito. Si tan solo ese mismo nivel de previsión pudiera haberme salvado de no recibir nada este mes. Ayano Kouji sacó su lista y comenzó a tomar todo lo que necesitaba para la comida de esa noche. Ah, cierto. Estás atrapado en una clase llena de idiotas que desperdiciaron toda la buena voluntad que tenía esta escuela. Hashimoto se agarró la nuca y se rió levemente. Pero además de eso, ¿vas a cocinar para Sakayanagi esta noche? ¿Qué te hace pensar eso? El hecho de que no dejaba de temblar de emoción por probar otro de tus magníficos platos, como dijo la última vez. De eso era de lo único que hablaba cuando iba caminando a la escuela con Kamuro. Tanto es así que podría empezar a beber activamente sus productos, especialmente Akiriros. Hizo gestos con la mano derecha mientras empujaba su carrito hacia otro callejón. Está exagerando, no soy muy bueno cocinando. Soy mediocre en el mejor de los casos. Pero no era así. Kiyotaka dejó de moverse y miró fijamente el techo blanco que tenía encima. Algo no cuadraba. Sabía que lo iban a empujar a un escenario más grande y que su pacífica vida escolar podría despedirse. Entonces, ¿por qué seguía siendo humilde y refutando cada cosa? Siempre sobresalió en todo lo que hizo, ser el último sobreviviente de la Sala Blanca lo obligó a superar sus límites y convertirse en una verdadera obra maestra que no podía ser tocada. Nunca hubo ninguna razón para contenerse o incluso tratar de ocultar sus fortalezas. Sin embargo, ahora, en ese entorno, se vio empujado a una posición que no le permitía mantener su máscara de mafioso y esconderse de toda la atención. ¿Sabes qué? Mentí. Ayano Kouji se volvió hacia Hashimoto y negó con la cabeza. Soy bastante hábil cocinando, ya que generalmente tenía que preparar mis propias comidas después de cumplir los 10 años. El chico más alto miró 2 veces y miró a su alrededor como si estuviera buscando cámaras secretas. ¿Qué cambio de tono tan repentino? ¿Alcanzaste una especie de epifanía? Tal vez, respondió brevemente y continuó con su tarea de terminar de marcar todo lo que estaba en su lista de compras, sin extenderse más allá de lo que dijo. No, en serio, amigo. ¿Es una broma elaborada o simplemente hiciste un giro de 180 grados? Se movió a pasos cortos para alcanzar a Kiyotaka. Sakayanagi y tú me están tomando el pelo con estos giros y vueltas constantes. Tal vez lo seamos, pero eres tú quien está trabajando voluntariamente para nosotros. Deberías empezar a acostumbrarte a esto. Dejó de hablar antes de darse la vuelta y continuar. Y para que conste, gracias por decirme que Arisu disfrutó tanto de mi comida. Ella no es de las que admiten abiertamente esos detalles y oírlo, incluso si no es directamente de ella, sigue siendo reconfortante. Dicho esto, le voy a contar sobre esto, así que hazme caso. En general, Ayano Kouji salió del centro comercial de muy buen humor. Entonces, tu maestra está tratando de unirlos a los dos con la esperanza de elevar el estatus de la clase. Me pregunto si eso es todo lo que desea. Sakayanagi dejó sus cubiertos y adoptó una postura pensativa mientras Ayano Kouji también terminaba su comida. Podría ser que ganen algo con la clasificación de su clase, pero eso es todo especulación. Sin evidencia sólida no hay recompensa por pensarlo demasiado. Naturalmente, tan pronto como Kiyotaka llegó a la puerta de Arisu, con una bolsa de compras en la mano, comenzó a contarle su extraño encuentro y lo desordenada que era su clase. La líder de la clase lo escuchó con paciencia y ofreció su propio consejo cada vez que fue necesario. Hizo todo lo posible para que su amigo fuera consciente de las señales sociales que podría haber pasado por alto. A pesar de saber que lo más probable es que estuviera entrenado para ese tipo de cosas, sabía que no captaría los detalles minuciosos ocultos entre las palabras del argot y los gestos extraños que a algunos de sus compañeros les gustaba usar. Esa chica Orikita podría ser la marioneta perfecta que seguiría cualquier orden sin cuestionarla. ¿Crees que su hermano mayor podría ser explotado a través de los lazos familiares que comparten? Ayano Kouji tomó su taza de té y saboreó el sabor mientras el líquido tibio se derramaba en su boca y viajaba hasta el abismo de su estómago. Desconocido. El presidente Orikita nunca mencionó ni siquiera insinuó que tenía una hermana en mi clase. Puede que no lo sepa ya que no hay contacto con el mundo exterior o porque su vínculo se ha cortado y hay cierta animosidad entre ellos. ¿Y esa chica, alguna vez intentó insinuar el hecho de que tiene un hermano en la clase A? Sus piernas colgaban del alto asiento mientras le sonreía tímidamente. Me imagino que alguien con su predisposición proclamaría en voz alta que no solo ella sino su linaje son muy superiores a los demás. No te equivocas. Por el tiempo limitado que estuve expuesto a hablar e interactuar con ella, Orikita definitivamente es del tipo que se jacta y trata de ponerse por encima de los demás. Si la pincho suficientes veces, se quebrará y soltará toda la historia. Se levantó de su cómoda silla y tomó los 2 platos sucios vacíos. Ayano Kouji se acercó al fregadero y lentamente comenzó a lavarlos. No tienes que hacer eso, Kiyotaka, comenzó, pero se detuvo cuando sus ojos se encontraron con los de su amigo, quien giró la cabeza para mirarla. Arisu, dijo en un tono que hizo que su corazón se acelerara de una manera que a ella le gustaba mucho. Tienes que cuidarte y no esforzarte demasiado. Limpiar después de nuestra cena no es nada complicado para mí y disfruto pasar más tiempo contigo. Todo lo que Sakayanagi pudo hacer fue mirar a su amigo de la infancia con una expresión de asombro. No había esperado eso. No importaba lo inteligente que fuera, podía prever esas amables palabras escapando de sus labios.
Algo cambió dentro de ti, Kiyotaka. El tú de hace un año ni siquiera habría perdido un segundo en tranquilizarme. Me gusta este cambio. Un gran rubor rosado se formó en sus mejillas mientras también cruzaba las piernas. Aunque no hubiera preferido que todo su crecimiento se produjera como resultado de su influencia sobre él, esta fue una grata sorpresa. El hecho de que él diera un pequeño paso adelante por sí solo la complació. Ahora, si tan solo aprendiera a sonreír. Ayano Kouji salió de la habitación de Sakayanagi en silencio y viajó hasta el nivel del suelo, con la intención de comprarse una bebida energética antes de ponerse al día con algún material de lectura obligatorio. La luna ya estaba en lo alto del cielo cuando salió del complejo de viviendas y se dirigió a una máquina expendedora. Por un segundo consideró que tal vez tenía una adicción creciente a las bebidas con alto contenido de cafeína, pero dejó de pensar en ello y se olvidó del asunto. Simplemente se estaba dando un gusto después de haber estado tanto tiempo en la sala blanca. Cuando pagó el precio correspondiente por su bebida y vio la botella caer de su lugar, se agachó y al agarrarla se convirtió en el foco de su conversación anterior deslizándose hacia el encuadre. Con su curiosidad en alto, maniobró por el oscuro callejón y se mantuvo entre las sombras, con la intención de seguir a la chica de cabello negro sin ser notado. Sus pasos eran silenciosos y rápidos, podía ver claramente cualquier distancia entre nuevos escondites en cuestión de segundos sin que su objetivo se diera cuenta de que ella la seguía. Kiyotaka la siguió durante lo que parecieron minutos hasta que se detuvo bajo una farola y su voz llenó la calle vacía. Podía ver claramente que temblaba con cada palabra que salía de su boca. Hermano, los ojos de Ayano Kouji se abrieron un poco y se inclinó hacia adelante desde su escondite, con sus ojos marrones enfocados cuidadosamente en los dos hermanos. El mayor estaba de espaldas a su compañero de clase Ayano Kouji. Suzune, no pensé que me seguirías hasta aquí. Manabu habló en un tono mucho más frío y duro que cualquiera que Kiyotaka hubiera escuchado de él. Era muy diferente de la forma estoica y serena en que hablaba habitualmente. Se produjo un momento de silencio antes de que la Horikita más joven apretara los puños y hablara una vez más. Soy muy diferente de la chica inútil que una vez conociste, hermano. Vine a esta escuela para ponerme al día contigo. ¿Diferente? ¿Ponerse al día? Su ceja se alzó mientras se daba la vuelta y daba un paso hacia su hermana. Escuché que te colocaron en la clase D. Supongo que nada ha cambiado en los últimos 3 años desde que nos vimos por última vez. Siempre has estado obsesionada con seguirme y, como resultado, no puedes notar los fallos obvios en tu lógica. Elegir venir a esta escuela fue un error de tu parte. Otro paso adelante y Suzune retrocedió, su espalda chocó contra una pared de concreto. Eso es, estás equivocado en eso. Te mostraré que puedo llegar a la clase A de inmediato, entonces, al final, tus esfuerzos resultarán inútiles, la interrumpió con su lengua afilada y levantó la mano. Pronto tu clase se desmoronará sin importar lo que intentes. Todas tus ambiciones serán en vano cuando no quede nada. Definitivamente lo alcanzaré. Sus propias palabras le fallaron mientras se calmaba y miraba fijamente al suelo, sin tener fuerzas para siquiera mirar a su hermano. Odio repetirme, pero ya te dije que no tiene sentido. Eres una verdadera hermana menor desobediente. Su mirada fría atravesó las defensas de Suzune mientras sus músculos se tensaban. No importa cuánto intente evitarte, el hecho es que la sangre todavía nos une. Si la gente a mi alrededor se enterara de tu existencia, me sentiría humillado. Deja esta escuela de inmediato. No puedo hacer eso, llegaré a la clase A. En ese momento sonaba como un disco rayado que siempre decía las mismas líneas obtusas. ¡Qué estúpido! ¿Deseas revivir el dolor del pasado con tanta desesperación? No tienes ni las habilidades ni las cualidades necesarias para llegar a la clase A. Métetelo en la cabeza. Para Kiyotaka era evidente que la conversación había terminado. Ya podía ver a Suzune preparándose para el impacto como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Suspiró por lo que pareció ser la 1000ª vez y saltó de las sombras, con la intención de enfrentar la ira del presidente del consejo estudiantil. Justo cuando la mano de Manabu estaba a punto de golpear a su hermana y tirarla al suelo, fue atrapada en un agarre fuerte que no la soltó. ¿Qué? Tú, Ayano Kouji atravesó el espacio vacío y atrapó su ataque descendente en menos de 2 segundos. Horikita, estabas a punto de tirarle a tu hermana al suelo, ¿no? ¿Te das cuenta de que un impacto así podría resultar fatal? Aunque normalmente odio interferir donde no debería, puedo distinguir el bien del mal en esta situación. Escuchar a escondidas no es una cualidad admirable, Ayano Kouji. Lo mismo ocurre con el abuso. Entonces déjalo ir y lo olvidaremos. Esa es mi línea. Ambos se miraron fijamente y la atmósfera se volvió sofocante. Por favor, detente, Ayano Kouji, dijo Suzune, con la voz tensa, como si toda la vida se le hubiera escapado. Kiyotaka soltó el agarre a regañadientes y al instante tuvo que esquivar un revés de su superior. Dio un paso atrás, se concentró y se agachó cuando una patada llegó a su lado desprotegido. Cuando la patada alta falló, los ojos de Manabu se abrieron antes de concentrarse una vez más mientras avanzaba para ejercer presión sobre Ayano Kouji. Como no era de los que se echaba atrás, la obra maestra devolvía cada golpe con la misma fuerza. Cada puñetazo era respondido con un golpe igual. Cada patada era derribada sin piedad. Y cada esquiva ponía lentamente a Manabu en mala posición. Por un momento pareció que estaban empatados, pero para el ojo entrenado era obvio quién estaba siendo empujado hacia atrás. Un último puñetazo y el mayor de los Horikita tuvo que ceder y saltar para recuperar el aliento, con una pequeña sonrisa formándose en su rostro. El descanso no duró ni 10 segundos, ya que los dos volvieron a saltar a la carga. Esta vez, Horikita subió la apuesta y dejó de contenerse.
Ayano Kouji sintió que sus golpes eran rechazados mientras rechazaba otro golpe y contraatacaba, tratando de romper el ritmo de su oponente con el suyo. Se levantó frente a él, agarró sus dos muñecas y atacó con su pierna. Manabu apenas logró inclinarse hacia atrás y evitar que le salpicaran la barbilla. Usando su fuerza, arrancó uno de sus brazos del agarre mortal y apuntó a la cabeza de Kiyotaka. Sin embargo, ese resultó ser su error, ya que el adolescente más experimentado golpeó al mayor de cabello azul en el estómago con toda su fuerza. El presidente del consejo estudiantil sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando detuvo su propio ataque y miró fijamente a Ayano Kouji. No está nada mal, Junior. ¿Considerarías entrenar conmigo después de nuestras carreras matutinas? Por mí está bien, solo recuerda que el suelo es de concreto la próxima vez que intentes golpear a alguien. Horikita negó con la cabeza y se volvió hacia su hermana, que miraba con asombro a su compañera de clase. Él simplemente asintió, se dio la vuelta y abandonó el lugar de la pelea. Kiyokata miró de reojo la espalda de su conocido y se acercó a Suzune, que aún no respondía. ¿Necesitas ayuda? Él ya sabía que su noche no iba a terminar rápidamente. Odiaba la atmósfera actual y quería escapar de ella lo más rápido posible. Ayano Kouji estaba atrapado entre la espada y la pared con Suzune sentada en un banco, actualmente en estado catatónico y sin decir ni una sola palabra. Cómo deseaba dejarla ahí y escapar de nuevo a su habitación, al acogedor abrazo de su propia cama. Pero nada en la vida es aparentemente tan fácil de lograr, mientras reprimió un gemido de fastidio y frustración. ¿Y? Dijiste que querías hablar conmigo. No hubo respuesta. Lo único que hizo Horikita fue mirar sus propios pies y ni siquiera reconocer su presencia, como si no valiera la pena perder el tiempo con él. Suspirando audiblemente, se arrodilló junto a ella y obligó a sus ojos a conectarse. ¿Vas a seguir estancada en este estado o intentarás levantarte por ti misma? Seguiste predicando sobre alcanzar la clase A, pero por lo que veo, todo eso fueron palabras vacías. Un pequeño revés y ya te has reducido a esto. Eso provocó una reacción en ella cuando la luz regresó a sus ojos y lo miró con vehemencia. ¿Quién? Habló en voz baja. ¿Dijiste algo? Kiyotaka tocó al oso dormido. ¿Quién te crees que eres para insultarme así? ¿Alguna vez un familiar te ha hablado así? Se puso de pie y, con las piernas temblorosas, le gritó directamente a la cara. Ja, por supuesto que no, espetó él y su expresión en blanco cambió ligeramente, una sonrisa maliciosa se formó en sus labios mientras sus ojos fríos penetraban su alma. A mi donante de esperma ni siquiera le importa mi débil existencia lo suficiente como para proteger a su único hijo de los peligros. Al menos tuviste la oportunidad de ver tu propia carne y sangre en persona. Yo, por otro lado, puedo contar con una mano la cantidad de veces que he visto a ese bastardo vomitivo. Ayano Kouji ganó la pelea verbal mientras Suzune se sentaba de nuevo y miraba hacia otro lado. TCH, no esperes ninguna palabra de consuelo de mi parte. Ni siquiera me atrevería, además, todos serían falsos de todos modos. No eres del tipo que intenta siquiera ser empático con los demás. Se sentó a su lado, aburrido de estar de pie todo el tiempo. ¿Y eso es algo tan malo? Nunca había visto tu expresión cambiar, excepto ahora. No exactamente, al menos puedes mirar todo desde un punto de vista imparcial. Es una gran cualidad para un líder de clase. Decidió no responderle a su comentario sobre su semblante inamovible y simplemente se puso de pie. Entonces, ¿vas a seguir deprimida o intentarás convertirte en un miembro respetable de la sociedad? ¿Sabes? No puedo entenderte en absoluto. Horikita Suzune se puso de pie y se sacudió el polvo de las rodillas. Actúas como si nada te molestara, recibes calificaciones bajas y ocultas tus habilidades. Sin embargo, por alguna razón decidiste unirte a esta escuela, una que valora específicamente las fortalezas personales y los deseos de crear individuos sobresalientes. Realmente no puedo comprender cuál es tu objetivo final. Kiyotaka simplemente la miró y también se levantó de su asiento, saltando de una pierna a la otra mientras comenzaba a alejarse. Si ya has logrado aprender tanto, entonces todavía hay algo de espíritu de lucha dentro de ti. Entonces, ¿puedes decir qué es lo más importante que nuestra clase debe hacer ahora? TCH, como si ya no lo supieras. En unos pocos pasos se acercó a él y siguió su ritmo. De los 3 problemas más grandes que tenía nuestra clase, 2 han sido solucionados. Han tenido suficiente miedo como para no salirse de la línea directamente en clase, pero también han tratado de trabajar para el bien de todos. Pero ahora viene el mayor desafío, el próximo examen. Si no tenemos cuidado, alguien podría ser expulsado. ¿Y no crees que deberíamos deshacernos de algunos pesos muertos inmediatamente antes de que puedan paralizar la clase? Argumentó en tono de broma mientras mantenía su actitud aburrida. ¿Y no tener algún tipo de castigo ordenado por la escuela? Ya debes tener alguna idea sobre lo que podrían hacer como castigo por perder a un compañero de clase y no salvarlo. Por supuesto, tu idea todavía tiene algo de mérito, ya que estamos en 0 y no podemos bajar más. Hizo una pausa y se preguntó brevemente sobre qué punto estaba tratando de plantear Ayano Kouji. ¿Estás tratando de persuadirme para que ayude a esos idiotas a quedarse? Mejor tú que yo, ay, dijo después de que ella le diera un puñetazo en el hombro. ¿De verdad tenías que hacer eso? ¿Preferirías que te apuñalaran? Horikita le sonrió burlonamente mientras hacía movimientos de empuje con la mano. Ni siquiera serías capaz de llegar tan lejos. Sakayanagi Arisu era una persona que no se asustaba ni se conmovía fácilmente por nada. Siempre mantenía una máscara distante y tranquila cuando se relacionaba con las masas incultas que permeaban la mayor parte del planeta. No le interesaban porque no podían proporcionarle un buen desafío. Solo unos pocos seres podían obligarla a tomar las medidas necesarias.
El principal de ellos era su querido Kiyotaka, que sostenía su corazón en la palma de su mano, sin ver todavía la descarada adoración que ella sentía por él. No, era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente se diera cuenta de lo afortunado que era de tener su cuidado. Tal vez le tomara un tiempo entenderlo. Pero ella tenía mucho tiempo libre hasta que ese día llegara. Pero más vale que sea pronto que tarde. Arisu miró de reojo a Kiyotaka e hizo pucheros al ver su figura inmóvil, justo delante de la entrada de la sala del consejo estudiantil. Ambos habían recibido un correo electrónico del presidente, casualmente al mismo tiempo, mientras desayunaban tarde en un domingo particularmente frío. Todavía recordaba cómo ambos sacaron sus teléfonos simultáneamente, leyeron el mensaje y se lo mostraron el uno al otro. Ambos se sorprendieron por igual de que su entrevista se programara a la misma hora y en el mismo lugar. Para ellos, parecía que Manabu Orikita estaba tratando de esconder algunas cartas para usarlas más tarde. Supongo que puedo respetar a una persona que tiene la previsión de planificar con anticipación en lugar de meterse directamente en una situación. Ella sabía que el adolescente de cabello azul era un hombre astuto a diferencia del rumoreado gobernante de los de segundo año. Necesita un grupo que tome el poder antes de que se desate el infierno en el futuro. Y la mejor solución que se le pudo haber ocurrido fue que ambos tuvieran una entrevista extraoficial. Lo único que necesitaba ahora era su cooperación y su firmeza para sobrevivir los años venideros. Bueno, no es como si ninguno de ellos flaqueara ahora que se tenían el uno al otro para apoyarse. Aunque para Arisu era como si tuviera que trabajar horas extras, para que su Kiyotaka no terminara tan desprovisto de emociones como un robot. Aparte de eso, tenían su propia agenda que necesitaba concretarse, especialmente mediante el uso del presidente del consejo estudiantil y la cantidad de puntos que pudiera tener en su poder. Definitivamente necesitaba todo lo que pudiera si deseaba que su elegido saliera de su miserable clase D y se pusiera de su lado. Dado que los profesores admitieron abiertamente el precio de una promoción a otra clase, eso podría equivaler a que hubiera una forma garantizada de recolectar todos esos puntos en 3 años sin estar en la clase superior. De lo contrario, era como colgar una zanahoria a 50 metros en el aire y hacer que los estudiantes saltaran por un barranco con la esperanza de atraparla. Sakayanagi se preguntó brevemente si ella mostraba la destreza que poseía Ayano Kouji frente a su clase, en algún momento ellos estarían dispuestos a tirar a la basura sus puntos ganados fácilmente para asegurar un monstruo genuino de su lado. Si están lo suficientemente entrenados, todos ellos simplemente saltarán a mis órdenes. O a las nuestras en algún momento, Kiyotaka. ¿Estaba planeando desatar un desastre en la escuela en forma de su mejor amiga? Sí, y había estado esperando durante tanto tiempo. Todos esos años separados la habían hecho desearlo todo para ella. ¿Cómo habría bailado de felicidad por estar cerca de él si su cuerpo se lo permitiera? Pero ahora no era el momento de fantasear y soñar con acontecimientos tan improbables. Arisu enfrió su expresión y esperó pacientemente a que los llamaran por sus nombres. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta se abrió y Manabu Orikita salió, poniéndose las gafas en su lugar. Sakayanagi Arisu, Ayano Kouji y Yotaka, por favor entren. Se desplazó elegantemente hacia un lado, un movimiento que parecía lo más natural posible. Los dos invitados se preguntaron brevemente cuánto tiempo había practicado eso frente a un espejo. El dúo entró mientras Orikita cerraba la puerta de madera detrás de ellos y encendía el interruptor de la luz. Una bombilla LED iluminó la habitación con su fría luz mientras el presidente del consejo estudiantil se sentaba en su cómoda silla y les hacía señas a los dos para que hicieran lo mismo. Estoy seguro de que ambos saben que sus solicitudes no son más que una formalidad. No solo eso, sino que ni siquiera estamos en la oficina principal del consejo, sino en una sala privada cedida al presidente. De esta manera puedes hablar con nosotros libremente sin que nadie interfiera o escuche, dijo Sakayanagi mientras colocaba suavemente su bastón a un lado y se inclinaba hacia su silla. Exactamente, el vicepresidente es demasiado ruidoso para que se pueda mantener una conversación significativa allí. Ahora podemos hablar sin interrupciones sobre lo que ambos esperan lograr dentro de esta institución. Los ojos penetrantes de Manabu los miraron fijamente a los dos sin vacilar. Supongo que mi objetivo es lidiar con los problemas a medida que surjan. Aunque creo que mis amigos, siempre tan intrigantes, me van a meter en muchas situaciones diferentes en el futuro. Suspiró audiblemente, pero aún así le dirigió a su amigo de la infancia una mirada tranquila, lo más cercana a la calidez que pudo a pesar de su falta de emociones. ¿No estás planeando nada más que ser un esclavo constante de tu clase rival? Orikita sabía que era una pregunta redundante, pero sintió que aún era necesario preguntar. Arisu es la única persona que me importa. No hay necesidad de que me esfuerce demasiado y me exponga ahora mismo. Y disfruto pasar tiempo con ella, así que hacer algunos trabajos ocasionales no es tan malo. Sabía que se estaba poniendo en la ruina, pero ¿realmente le importaba en ese momento? Prefiero quedarme a su lado que estar estancado con personas que ni siquiera pueden comenzar a entender quién soy. Como pensé, hay algo criminalmente mal contigo, Ayano Kouji. Rezo para que Sakayanagi te arregle pronto. Aunque ver al adolescente de cabello castaño darse cuenta de lo mucho que lo aman sus amigos de cabello ilíaco definitivamente sería entretenido de ver. ¡Qué presidente tan afín! Eso es exactamente lo que había estado pensando durante años sobre este robot. Estaba feliz de que alguien más tuviera ojos para ver lo destrozado que estaba su futuro compañero. Manabu se puso de pie, caminó alrededor de su escritorio y les estrechó la mano a ambos. Como todos sabemos que esto es una mera formalidad, no alarguemos esto más. En una semana celebraremos una reunión formal en la que los presentaré como los dos estudiantes que seleccioné personalmente y utilizaré mi privilegio para presionar al resto para que les permitan unirse. ¿No eres tú el presidente y tienes la última palabra?
Preguntó Kiyotaka. Normalmente sería así, pero como fui yo quien envió la oferta, cualquier otra interferencia sería una forma de parcialidad con mayúsculas. Por eso voy a reunir y extorsionar a la mayoría de ellos para que voten a tu favor. Era una regla establecida hace mucho tiempo para garantizar que el jefe del consejo no pudiera quedar indiscutido para siempre. Luego continuó. Desafortunadamente, uno de mis predecesores decidió abusar del poder que tenía y gobernó con mano de hierro y extorsionó más de 13 millones de puntos a estudiantes de primer año que no sabían nada. La escuela tomó medidas enérgicas contra una acción tan deplorable antes de poner al estudiante en la lista negra y expulsarlo. Hasta donde yo sé, él fue la única persona que superó el umbral de los 10 millones de puntos. Si no lo hubieran descubierto, podría haber logrado acumular suficientes puntos para evitar su desafortunado pero merecido final. Manabu suspiró y miró a lo lejos a través de la única ventana de toda la habitación. El sol alcanzó lentamente la cima de su recorrido mientras exhalaba un suspiro entrecortado y miraba a su invitado. Cada miembro del consejo estudiantil recibe 100.000 puntos por tomarse el tiempo de su apretada agenda para ayudar a mejorar la escuela y las vidas de los estudiantes. Por supuesto, el servicio ejemplar y las nuevas innovaciones también son recibidas con los brazos abiertos y recompensadas en función de lo útiles que resulten. Eso será todo por mi parte. Se acercó a la puerta y la abrió, dejando a los dos en camino con una última palabra de advertencia. Yo empezaría a mirar por encima del hombro más de lo habitual ahora. Una rata tiene muchos subordinados trabajando para él. Con eso, Horikita terminó la conversación y una vez más cerró la puerta, dejando a los dos afuera libres para hacer cualquier otra cosa. ¿No fue eso esclarecedor, verdad, Kiyotaka? Sakayanagi se giró hacia él y sonrió mientras golpeaba suavemente el suelo con su bastón. ¿Quién sabe? ¿Tienes alguna preferencia para la cena, Arisu? Ayano Kouji estaba mucho más preocupado pensando en qué preparar para la cena en ese momento. Ella hizo un adorable puchero ante su falta de entusiasmo y actitud despectiva. ¿No vas a entretenerme al menos un poco? Entretenme un poco, ¿quieres? La expresión de Kiyotaka no cambió mientras comenzaba a alejarse lentamente, asegurándose inconscientemente de no ser demasiado rápido para Arisu. ¿Qué ganaríamos con eso? Ya hemos recopilado toda la información que estaba dispuesto a darnos. Lo que nos queda ahora es compartir esto con el resto del grupo y esperar pacientemente nuestra próxima reunión. ¿Tienes que ser tan obtuso, Kiyotaka? Golpeó ligeramente su bastón contra su pierna y continuó, tomando su mano entre las suyas. Me he duchado hoy, muchas gracias. No iba a dejar que su comentario quedara impune. Por eso voy a preparar algo picante. Por favor, no lo hagas. Ayano Kouji regresó a su habitación y vació el contenido de su bolso en un cajón. Luego se dirigió a su escritorio y comenzó a trastear con él. Si bien las tiendas no vendían ningún equipo de construcción, liberarlo de algunos lugares a los que no debería tener acceso no fue tan difícil. Honestamente, debería recibir un pago por todos los controles de seguridad que hace todo el tiempo. Kiyotaka se preguntó si recibiría puntos por señalar todos los defectos en la ubicación de la cámara. O si lo expulsarían por espiar donde no debería. Aunque comparar un equipo tan rudimentario y rotaciones de guardia con un monstruo hecho para la guerra de guerrillas no era justo en lo más mínimo. Lo habían hecho trabajar hasta el cansancio demasiadas veces como para que lo atraparan como a un aficionado. Ayano Kouji todavía podía recordar mostrar nieve en su propia boca para esconderse perfectamente de los soldados en medio de una montaña nevada y asesinar a sus objetivos uno por uno. Sus manos ásperas se doblaron en una posición de pistola mientras jugueteaba con la madera de su escritorio, tratando de crear un piso falso debajo de él. Una forma de ocultar algunas cosas si alguna vez llegaba una inspección. ¿Permiten que los adolescentes vivan solos? En algún momento deben haberse dado cuenta de lo sucio que puede llegar a ser, ¿no? El genio de cabello castaño continuó con su pequeño proyecto paralelo hasta que escuchó que alguien tocaba a su puerta. A estas horas de la noche, se levantó lentamente de su posición encorvada y se dirigió metódicamente hacia la puerta, asegurándose de tener un arma cerca de su mano por si alguien intentaba sacar algo. Sus ojos castaños miraron a través del visor y toda la tensión desapareció al instante. Abrió rápidamente la puerta y la dejó entrar. ¿Pasó algo, Arisu? Su amiga estaba parada en el marco de la puerta con 2 libros bajo el brazo mientras despejaba la distancia entre ellos y sintió que el viento de la puerta cerrada la golpeaba. Su falda blanca se agitó un momento mientras ella extendía la mano hacia él y le entregaba ambos libros. Para nosotros. ¿Para qué nosotros? Repitió sus palabras mientras sus ojos buscaban cualquier herida que pudiera tener en su cuerpo. No la visitaría a menos que fuera un gran problema. ¿Es esto algún código? Alguien la amenazó. Su sangre comenzó a hervir mientras la idea de destrozar a alguien despertaba su interés. Para que leamos juntos a Kiyotaka. La gente dice que leer y debatir juntos sobre estos temas puede ser verdaderamente revelador y aportar una nueva dimensión al simple acto de leer. Sakayanagi se sintió como en casa mientras se dejaba caer sobre su cama y pedía una taza de té de menta. Puso una olla sobre la estufa y dejó que el gas se encendiera. ¿En serio? Ese es el motivo de tu visita. Ayano Kouji miró los libros que sostenía y leyó el título. ¿No pasó nada malo después de nuestra cena? No. Sonrió para sí misma y dejó las piernas colgando de la cama, quitándose la boina y dejándola a un lado. ¿Tiene que pasar algo terrible para que me permitan visitarte? No, pero es algo inusual, respondió secamente y entró en su habitación y le devolvió los libros. Ya lo he leído una vez. Genial, porque yo también lo he hecho. Arisu tomó ambos objetos y los arrojó por el borde de la cama. Golpearon los paneles de madera con un golpe fuerte.
Como ya estamos informados sobre el material, no hay necesidad de perder el tiempo en silencio. ¿Qué te pareció el prólogo? Kiyotaka no respondió y solo la miró en silencio, ni siquiera se podía escuchar su respiración. ¿Qué? ¿No vas a responder? Sakayanagi se sintió un poco perturbada por la total indiferencia que mostraba su enamorado. No me digas que en realidad no lo leíste en absoluto. Eso pareció haberlo liberado del hechizo que lo dominaba, ya que abrió la boca y volvió a hablar. Lo siento, es solo que, llegaste aquí sin ningún motivo oculto ni deseo de ayuda. Ayano Kouji sintió que su cuerpo se relajaba mientras sentía que las comisuras de su boca se elevaban ligeramente. Me llena el pecho con una extraña clase de emoción que no puedo nombrar. Estoy nervioso por dentro, nunca supo que su cuerpo era capaz de responder de esa manera. Se sentía extraño, pero cómodo y seguro, lo que le hizo desear que el tiempo pudiera detenerse aunque sea por un solo segundo. Un segundo más para abrazar este momento, incluso si tuviera que pagar con años de su vida por ello. Arisu, vamos, no hay necesidad de decirlo todo aquí y ahora. La chica de cabello lila se levantó con la ayuda de su bastón y de alguna manera logró obligar a Ayano Kouji a subirse a la cama con ella. No hay necesidad de apresurar nada ahora, Kiyotaka. Ella tomó sus manos más grandes entre las suyas y las apretó con fuerza. Estaré contigo mientras me necesites, así que espero que nunca te canses de mi compañía. Siempre te recibiré con los brazos abiertos. Cuando el primer mes pasó oficialmente, los dos se abrazaron y comenzaron a hablar sobre el libro que Arisu había traído consigo. Tenían todo el tiempo que necesitaban, así que no había necesidad de apresurarse. Quizás hasta un monstruo como yo pueda disfrutar de los sutiles milagros de una vida humana. Una forma de demostrarle a mi padre que estaba equivocado y librar finalmente al mundo de su miserable existencia. Se preguntó si las cadenas de su creación se desharían alguna vez, permitiéndole volar libremente para ser quemado por el sol. Es un final débil. Ayano Kouji lanzó una patada contra la espalda desprotegida de su oponente, haciendo que un niño saliera volando de la colchoneta blanca de seguridad. Su compañero cayó al suelo con fuerza y se quedó allí inmóvil durante unos breves segundos. En ese momento, todo lo que hizo Kiyotaka fue mirar fijamente y ni siquiera ofrecerle una mano para ayudarlo. Solo observó cómo el chico de cabello gris se levantaba con piernas temblorosas y una vez más adoptaba una postura básica. No durarás más. Quédate abajo y tal vez te traten con calma. Jeje, el niño se acomodó en su posición y respiró lentamente. No quiero. No podemos permitir que te alejes demasiado de nosotros en nuestra competencia. Luego dio 5 pasos hacia adelante y entró en su rango de ataque. El chico luego avanzó con un puñetazo mientras Ayano Kouji agarraba el puño que se acercaba y lo detenía. No funcionará, Shiro, ya lo sabes. TCH, es tu culpa cuando se trata de pelear contra Kiyotaka. Dicho esto, puso su pie sobre sus amigos y usó el otro para saltar al aire. Esto hizo que la obra maestra se desplomara y tuviera que recuperarse antes de que otra patada pudiera impactarle en la cabeza. Rodó hacia atrás y continuó mientras Shiro hacía todo lo posible por noquearlo. Todos te llaman la obra maestra de nuestra generación, pero Ayano Kouji logró escapar y levantarse antes de asestar un rápido combo en el pecho del orador, lo que hizo que se quedara sin oxígeno en los pulmones. Entonces, justo cuando estaba a punto de asestar el último golpe, Shiro se recuperó. Sus manos se movieron rápidamente y agarraron las articulaciones de Kiyotaka, específicamente las de su brazo extendido. Dobló el brazo hacia atrás e hizo que el golpe se encontrara con su dueño, quien se agachó para minimizar el daño y recibió un brutal rodillazo en la cara. Kiyotaka sintió que su cerebro golpeaba la parte posterior de su cráneo mientras retrocedía de dolor antes de recibir un puñetazo en la cara, que finalmente lo envió hacia atrás. Shiro sonrió por el trabajo bien hecho y continuó hablando. Eres demasiado convencional para ser un luchador de verdad. No solo eres más fuerte y mucho más inteligente, sino que también posees la capacidad de recordar todo a la perfección. Aún así, logré derrotarte mientras yo estaba exhausto. El chico salió del pequeño ring y se paró sobre Ayano Kouji, sabiendo muy bien qué castigo les esperaba a quienes brindaban y recibían ayuda. No valía la pena. Puedes repartir patadas y puñetazos perfectos, pero en cuanto alguien te pone una traba, empiezas a sentirte abrumado. Puedes derrotar fácilmente a cualquiera fuera de estas paredes, pero cuando se trata de enfrentarme a mí, hasta que aprendas a dejar de ser tan rígido en la batalla, no ganarás. Otro. ¿Qué fue eso? Shiro miró a su amigo y vio que sus penetrantes ojos marrones se clavaban en los suyos. Otra ronda. Kiyotaka se levantó y miró fijamente a su amigo. De ninguna manera, estoy demasiado exhausto para complacerte. Te lo dejé tener hace un minuto, así que ahora tienes que consentirme. Shiro evitó una patada seguida de un agarre y un lanzamiento por encima del hombro. Cayó de pie y lanzó un jab a la garganta. Sus ojos blancos se abrieron exponencialmente cuando su brazo se giró en su dirección. Apenas logró agarrar su propia mano con la otra y rodar hacia atrás. ¿Ya aprendiste a hacerlo? Ayano Kouji simplemente adoptó una postura de ataque y la pelea continuó. Le tomaría otro mes antes de ganar una vez más. Ayano Kouji abrió los ojos y vio que la oscuridad envolvía toda su habitación. Buscó con el brazo para localizar su teléfono y logró encontrarlo en su mesita de noche. Lo encendió, cerró los ojos para protegerse de la luz y apenas los abrió para evitar el dolor. 5:28, suspiró y se movió para levantarse. Aunque estaba seguro de que podría quedarse dormido una vez que volviera a la cama, no veía el sentido. Para él, despertarse después de las 6 era una pérdida de tiempo. El adolescente saltó de su cama y se estiró, dejando que todos sus músculos dormidos se despertaran y se pusieran en marcha.
Se agachó y se puso de pie sobre sus brazos antes de equilibrarse para hacer algunas flexiones en el aire. Después de hacer su rutina matutina, se cambió la ropa de dormir y entró al baño para lavarse la cara. Encendió la luz y de inmediato se arrepintió de no haber comprado un Asterix, ya que de repente sintió como si una granada aturdidora hubiera explotado nuevamente en su cara. Maldiciendo en voz alta, se dirigió al lavabo y dejó correr el agua, teniendo cuidado de no mojar demasiado su cabello en el proceso. Después de unos minutos de limpiarse la cara y lavarse los dientes, el adolescente de cabello castaño agarró su mochila escolar y decidió irse temprano. Si bien por lo general salía a correr por la mañana con Manabu Orikita, esa mañana en particular algo lo había obligado a cambiar de rumbo e ir directamente al gimnasio. Tardó menos de 10 minutos en llegar al edificio con un letrero rojo neón encima. Kiyotaka miró la hora, preparándose para regañarse a sí mismo si había llegado demasiado temprano y vio que abría exactamente a las 6. Agradeció a su buena suerte por la coincidencia y entró al lugar tan silenciosamente como pudo. Saludó a la recepcionista, mostró la tarjeta de membresía que tenía y entró. Si bien costó bastantes puntos, sus nuevos ingresos del consejo estudiantil lo compensaron. Al encontrar el vestuario, se puso un conjunto de ropa más adecuado y guardó su mochila escolar en una taquilla antes de cerrarla. Ayan Kouji entró entonces en el área principal del gimnasio y comenzó a hacer un ejercicio ligero para ponerse en forma. Después de eso, inmediatamente giró hacia una cinta de correr de última generación y comenzó a correr. Se concentró completamente en sí mismo y ignoró el ruido de cualquier otra persona que también decidiera entrenar tan temprano un lunes. Sus pies lo llevaron mientras el suelo debajo de él comenzó a moverse cada vez más rápido. Finalmente llegó a 20 km por hora mientras los empujaba un poco más para sudar un poco. Para no quitarle demasiado tiempo al asunto, se detuvo después de que pasaron unos 15 minutos en el reloj y Kiyotaka trató de localizar algo interesante para hacer. Esa misión finalmente lo dejó parado frente a un saco de boxeo en la esquina de la habitación. El material estaba pintado de un rojo brillante con contornos negros en la parte inferior y superior mientras colgaba a unos centímetros del suelo mediante una cadena de acero. Ayano Kouji se movió para comenzar y comenzó a atacar con locura el saco, pero se detuvo y se quedó de pie. Se quedó mirando sin rumbo fijo mientras su mente se quedaba en blanco, tratando de encontrar una respuesta a través de sus recuerdos. Cuando se trataba de técnica pura, siempre eras superior sin importar cuánto intentaras negarlo. Por más que Shiro y los investigadores de la Sala Blanca le dijeran muchas veces que era intocable en las artes marciales, él sabía la verdad. Ante un verdadero prodigio como su viejo amigo no había competencia. Claro que ahora ganaría gracias a su abrumadora experiencia y conocimiento de las artes marciales, pero a nivel espiritual no tenía ningún punto de apoyo. Se preguntó si era porque no respetaba realmente esas habilidades y movimientos, según había aprendido. Solo los veía como herramientas para sobrevivir en cualquier situación en lugar de una forma de hacerse más fuerte. Si siguieras entrenando y nos encontráramos ahora mismo, ¿ganaría? Kiyotaka estaba seguro de que podría dar una pelea honorable, pero ser el último hombre en pie. Él. El que ni siquiera muestra aprecio por su conocimiento. El que posee un conocimiento más fundamental que cualquier otro, pero lo esconde como una serpiente. Inconscientemente, su postura cambió a una posición de combate y adoptó una postura básica. Ayano Kouji ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo su cuerpo, ya que todo su cuerpo comenzó a ponerse rígido. Respiró profundamente antes de dejar que todo aquello se fuera. Luego, el adolescente comenzó a darse vuelta lentamente para ir a otro lado. Se escuchó un fuerte golpe en toda la habitación cuando Kiyotaka, en lugar de irse, golpeó con la pierna el saco de boxeo y la cadena hizo un ruido fuerte. Todo el pilar se movió ligeramente hacia atrás cuando las cadenas en su lugar detuvieron cualquier movimiento más amplio. Al mismo tiempo, la obra maestra apenas logró recuperarse, ya que perdió el equilibrio después de la primera patada. Justo en ese momento, una vez más hizo un movimiento para salir de la habitación. Eso no sirvió de nada. Una patada y ya estoy desequilibrado. Su pierna golpeó una vez más el saco y luego continuó golpeándolo repetidamente en diferentes ángulos. Más rápido. Ayano Kouji estaba decepcionado por sus acciones pasadas. Durante mucho tiempo había dado por sentado el conocimiento que poseía y había optado por ocultarlo. Por mucho que odie a ese hombre, tiene razón. Solo un tonto escondería sus verdaderas habilidades y no las usaría al máximo. Gané mucho mientras solo perdí mi infancia y mis emociones. Otra patada alta seguida de una patada circular completa que aprovechó el impulso de la primera sin pausa. Podía sentir que su cuerpo comenzaba a doler, ya que todos sus músculos trabajaban en conjunto para permitir que cada golpe fuera posible. Kiyotaka sintió como si algo estuviera cambiando dentro de él, empujando su cuerpo al límite. Era una fuerza extraña. Otro puñetazo, otra patada, un jab, un puñetazo, una patada y así sucesivamente. No se detuvo. Todo empezó a fluir de uno a otro mientras su cuerpo funcionaba en piloto automático. Otras personas observaban desde un costado mientras un adolescente solitario destrozaba lentamente la bolsa con cada vez más ataques. Y en el grupo estaba Kito, que observaba en silencio como el amigo de Sakayanagi se volvía loco. Incluso él tuvo dificultades para seguir todos los movimientos, ya que Ayano Kouji rompió todas sus expectativas sobre la destreza física y el conocimiento del combate del chico. Parece que la princesa no estaba exagerando, él teorizó que si hubiera una persona real frente a él en ese momento, no habría mucho que recoger después de que Kiyotaka terminara. Probablemente algunos pedazos para raspar de las paredes, tacha eso, probablemente ni siquiera quedarían paredes aquí. Como un hombre lleno de adrenalina, probablemente dejaría algunos cráteres en su camino. Parece que conoces a ese estudiante, Kito.
Hayato se dio la vuelta y se encontró con su profesor. Mashima Sensei lo saludó con una ligera reverencia y su vista volvió a la figura de Ayano Kouji. Me enteré de él a través de Sakayanagi. Aparentemente, son amigos de la infancia. Una amistad entre un estudiante de la clase A y uno de la clase B. Qué sorprendente que una persona tan hábil no haya aterrizado en nuestro salón de clases, comentó mientras Ayano Kouji terminaba con una patada frontal y daba unos pasos hacia atrás, jadeando levemente. El adolescente de cabello castaño respiró hondo mientras todo su cuerpo temblaba de deseo. Un profundo deseo de seguir luchando un poco más. Era una picazón que no podía superar sin importar cuán fuerte golpeara ese saco. Cada golpe que lanzaba lo dejaba con una sensación de vacío y desánimo. Un verdadero oponente. Eso era lo que realmente necesitaba. Alguien que pudiera recibir los golpes y devolverlos. Ni siquiera necesitaba ser alguien con la misma habilidad, solo alguien que pudiera contraatacar. ¿Aceptaría Orikita Manabu participar en un combate de entrenamiento? Su alumno de último año logró causarle un pequeño problema durante su breve combate. Incluso logró asestarle un golpe en el estómago. Ese golpe fue mitigado en ese momento al torcer su cuerpo, pero aún así el golpe conectó. Ayano Kouji se quedó mirando la bolsa sin comprender y finalmente se dio la vuelta, terminando su entrenamiento del día. Al girar su cuerpo, sus cejas se alzaron al ver al grupo de personas que se habían reunido a su alrededor para verlo entrenar. Él los ignoró a todos y siguió adelante para ir a tomar una ducha rápida y no oler como si lo hubieran arrojado a un camión de basura. Ayano Kouji entró en el aula con su mochila colgada del hombro. Después de limpiar el aula, dejó la mochila de cuero negro sobre su escritorio y se sentó. Cerrando los ojos, el adolescente miró hacia atrás a su entrenamiento para ver cómo podía mejorar sus habilidades. Sabía que lo que había sucedido esa mañana no era ni mucho menos el primero. El adolescente podía sentir algo ardiendo en lo profundo de su pecho que lo llamaba, diciéndole que siguiera luchando y mejorando sus habilidades. Solo necesito seguir, se quedó en silencio cuando sus sentidos captaron que alguien se acercaba a él. ¿Está todo bien, Ayano Kouji? Preguntó Yukimura mientras se acercaba a su escritorio. ¿Por qué no estaría todo bien? Respondió con su habitual tono aburrido y comenzó a hurgar en el contenido de su bolso. No estoy tratando de insinuar nada, pero pareces más. Keisei no terminó la declaración y miró en una dirección diferente, específicamente a Haruka que había estado observando todo el tiempo. Ella entendió lo que su amiga estaba pensando y terminó la frase. Quiere decir que estás más viva que de costumbre, Kiyopon. Siempre llevas la máscara de un ghoul cuando no estás con ella. Y como ella no está aquí, entonces algo verdaderamente sensacional debe haber ocurrido para que te veas tan llena de vida. Sé que no muestro muchas emociones, pero no estoy muerto por dentro, Haruka, todavía puedo sentir cosas, respondió y finalmente sacó un libro de su bolso y lo colocó sobre su escritorio. Una edición de tapa dura de biología humana golpeó la pieza de madera y sacudió toda la construcción. Simplemente tuve una revelación sobre lo que quiero hacer en el futuro forzoso. ¿Estudiar anatomía? Keisei echó un vistazo al libro y se burló. Será mejor que dediques tiempo a estudiar temas más importantes. Esto me parece bastante redundante. Y era redundante, pero no por las razones correctas. Kiyotaka ya poseía todo el conocimiento del mundo sobre anatomía y biología humana, por lo que leer más sobre el tema no le daría ninguna ventaja práctica. No, simplemente necesitaba una excusa para su repentina sed de pelear y este libro demasiado grande era la cortina de humo perfecta. Inventa una historia sobre cómo necesita saber más sobre el cuerpo humano para aprender a pelear mejor y descartarían de inmediato cualquier cosa extraña sobre su constante paso por el gimnasio. ¿A quién intentaba mentirle? ¿A sí mismo? Era un marginado social tan grande que casi nadie recordaba sus acciones durante más de un milisegundo. Un pequeño e insignificante suceso que se podía pasar por alto sin ningún esfuerzo. Y eso hizo que Ayano Kouji se preguntara. En una clase de 40 personas, él solo conocía a 4, si es que Suzune podía contarse entre ellas, mientras que tenía otras 5 con las que se reunía regularmente. Incluso si el motivo de la reunión casi siempre estaba estrictamente relacionado con los negocios. Solo una vez, durante la luna llena, se topó con Kamuro Okito. Hashimoto era un impredecible que aparecía cuando necesitaba algo. Excluyendo a esos 3, solo quedaban 2 que forjaron algo más profundo con él después de un mes en esta escuela. Manabu Orikita era alguien a quien realmente consideraba un amigo potencial. Una persona con habilidades similares pero más consciente emocionalmente de lo que sucede a su alrededor. Aunque solo fuera por un pequeño margen. Y luego estaba su más querido amigo, Arisu. Aunque poseía una amplia biblioteca de conocimientos, aún así parecía lamentablemente pequeña cuando intentaba describir lo que sentía por ella. Las palabras por sí solas no le darían la justicia que realmente merecía. Kiyotaka no sabía ni por dónde empezar a hablar de Sakayanagi. Decir simplemente que era su persona especial no le parecía lo suficientemente significativo. Se quedó mirando el libro que había traído consigo, pero solo pudo concentrarse en la imagen de ella. Ella se había integrado rápidamente como la parte más importante de su vida y él hubiera querido que fuera de cualquier otra manera. Un encuentro predestinado después de tantos años separados. Sin saberlo, sus labios se curvaron levemente hacia arriba ante ese pensamiento. Me pregunto cuánto durará esta paz para mí. La campana sonó con fuerza cuando la última lección del día había concluido. Todos los estudiantes de la clase D saltaron de sus asientos y corrieron hacia la colina, escapando de los muros infernales de la escuela secundaria que habían elegido. Ayano Kouji intentó hacer lo mismo, pero de una manera más ordenada, mientras preparaba metódicamente su bolso para asegurarse de que ninguno de los contenidos del interior resultara dañado por algún empujón.
Se enroscó el bolso alrededor del omóplato izquierdo y trató de alejarse. ¿Puedes prestarme un momento de tu tiempo? Pero su camino se vio obstaculizado por una chica sin emociones en su rostro. Una belleza fría que dejó a muchos atónitos pero demasiado asustados para tocarlos. ¿Y si dijera que no puedo? Qué bueno de tu parte aceptar mi pedido, Ayano Kouji, tal amabilidad rara vez se ve en los hombres en estos días. Que se sepa que Orikita Suzune a veces tenía la sutileza de un toro furioso dentro de una tienda de porcelana. Kiyotaka suspiró y se giró hacia ella, su disgusto se hizo notar en la expresión amarga de su rostro. ¿No puedes al menos pedir algo con sinceridad? Lo hice, pero no querías hablar de inmediato, así que me obligaste a hacerlo. ¿Te importaría dar un paseo conmigo? Dicho esto, salió del aula y lo obligó a seguirla de mala gana. Una corriente de aire frío se arremolinó en el campus mientras los dos adolescentes emprendían el camino de regreso a los dormitorios de los estudiantes de primer año. Ambos mantuvieron una máscara de frialdad e indiferencia calculadora mientras pasaban por los muchos más puntos de referencia populares del campus. Cansado del silencio, Ayano Kouji fue el primero en hablar. Supongo que estás aquí para hablar sobre qué hacer con los próximos exámenes y la posible pérdida de compañeros de clase. Muy astuto de tu parte. He estado considerando ambas posibilidades durante mi tiempo libre y he llegado a una decisión. O intentamos salvar a los rezagados o los abandonamos a su propia perdición. Ambas opciones tienen sus beneficios y sus desventajas. Orikita no se anduvo con rodeos mientras le contaba sus pensamientos a Kiyotaka. El adolescente asintió con la cabeza y dijo, como aspecto positivo, no pierdes el tiempo con basura sin valor, ¿verdad? Por supuesto, pero también reforzar la moral de nuestra clase para que trabajen aún más duro que antes. Suzune estuvo de acuerdo y añadió un poco más, y luego pasó a los aspectos negativos. Pero entonces podríamos exponernos a una deducción de puntos de clase, tal vez a algún otro castigo ya que no tenemos nada. No solo eso, sino que la escuela podría enfrentar a la clase entre sí en algún momento. Y si alguna vez se llegara a una competencia física, entonces tener al gorila pelirrojo podría ser una bendición. A menos que alguna vez optes por hacer algo útil. El hecho de que sepa lanzar un buen puñetazo no significa que tenga tanta potencia bruta. Y, por tu buen razonamiento, no tengo nada que añadir. Estaba sinceramente sorprendido de que la chica pudiera crecer y analizar objetivamente todo el problema en lugar de intentar deshacerse de inmediato de los fallos humanos. No sé si estás siendo sincero o solo estás jugando conmigo. Esa expresión muerta en tu rostro oculta las cosas mejor que cualquier máscara. Se podría deducir más de un cadáver que de tu rostro. No estarías emparentado con Drácula, ¿verdad? ¿Acaso te parezco tan muerto? ¿Y si lo estuviera, cómo podría entrar solo a un aula? Le respondió con sarcasmo a la chica mientras ella desestimaba sus palabras. Eres una estudiante, así que ya te han invitado a la escuela, así que entrar a cualquier habitación no sería un problema, el sol, por otro lado, sí lo sería. Su lengua afilada nunca sería superada por alguien inferior a ella. A pesar de haber tenido una interacción casi nula con sus compañeros durante los muchos años de escolaridad, Orikita poseía una forma mística de molestar a la gente a propósito. No sabía que también te gustaba sumergirte en novelas más fantásticas. ¿Qué puedo decir? Abraham Van Helsing es un nombre muy rudo. Pero, dejando eso de lado, ¿tienes algún plan para salvar a nuestros compañeros de clase o simplemente dejar que el destino los resuelva? Suzune resopló y se colocó el cabello detrás de la oreja. Por supuesto que sí, aunque puede que no sea mi mejor momento. Creo que organizar un grupo de estudio podría ayudar a esos bufones a sobrevivir los próximos exámenes. Así que todavía no lo ha descubierto. ¡Qué decepción! Después de escuchar cuánto había cambiado en el lapso de unos pocos días, él honestamente creyó que ella había encontrado la verdad oculta detrás del examen. Pero la realidad es a menudo decepcionante. No sería tan mala idea si se tratara de alguien más que no sea el trío de idiotas. Incluso con la amenaza de expulsión, esos imbéciles no se esforzarán por salvar su futuro. Dijo que se movió un poco más rápido y se dio la vuelta para mirarla directamente a los ojos. Creo que deberías mirar el panorama más amplio que solo el próximo examen. Si puedes averiguar lo que realmente está apuntando la escuela, entonces todo se volverá más fácil para el camino que tienes por delante. ¿Estás tratando de decirme que me he perdido algo? Arqueó una ceja antes de adoptar una postura pensativa. ¿En verdad se me pasó algo por alto? Ayano Kouji se movió y le dio un golpecito en el hombro. No te preocupes, todavía tienes tiempo hasta el día del examen. Así que haz lo mejor que puedas. Comenzó a alejarse y tenía la intención de terminar su conversación allí, pero Orikita frustró su plan una última vez. ¿No vas a darme al menos un consejo sobre este secreto? Sin darse la vuelta, habló solemnemente, como si pudieras apreciar algo así. Saliendo bastante exhausto de su breve conversación con el hermano menor Orikita, la obra maestra encontró el camino de regreso a su habitación designada. El largo pasillo de su piso estaba vacío de vida cuando abrió la puerta con una tarjeta llave y escuchó el familiar clic. Con la cerradura desactivada, abrió la puerta de par en par y entró, ansioso por poner fin a su día y finalmente quedarse dormido. Las paredes blancas saludaron sus ojos mientras colocaba su bolso oscuro al lado de su escritorio y se disponía a terminar la tarea que le habían asignado. Para su felicidad, no había mucho que hacer, así que durmió 8 horas completas hasta que la alarma se lo arrebató brutalmente. A partir de ahí, pasó el tiempo hasta que terminó de escribir sus respuestas. Por muy inteligente que fuera, algunas cosas no se podían resolver a la fuerza. Pero después de una breve lucha, finalmente se levantó de la silla y estiró los brazos. Con la mente tranquila, estaba a segundos de apagar todo y asearse, cuando escuchó que su teléfono vibraba con un mensaje.
Echó un vistazo rápido, escaneó el contenido del mensaje y miró la hora que aparecía en la pantalla. Al darse vuelta y ver la puerta abierta de su baño, sacudió la cabeza, agarró su teléfono y su abrigo antes de salir de su habitación. La puerta se cerró automáticamente detrás de él. Un cielo nocturno sin luna saludó sus ojos fríos mientras maniobraba por las calles vacías hasta llegar a su destino. Una vista en construcción que parecía haber sido creada recientemente. Ayano Kouji esperó pacientemente junto a la entrada hasta que escuchó pasos. No se molestó en mirar a quien acababa de unirse a él y simplemente reconoció su existencia con un asentimiento. ¿Qué necesita de mí, presidente?